cuándo una conducta podría generar violencia familiar en todos los delitos de repente que están señalados en el libro y que son materia o competencia de las fiscalías especializadas en estos delitos, y cuándo no sería así. Entonces, en el libro hemos utilizado alguna jurisprudencia efectivamente de la Sala Civil que señala que esos problemas, esas discusiones no son violencia familiar. Para que exista una violencia familiar tiene que existir ciertos requisitos. Por ejemplo, no puede ser una discusión espontánea, por ejemplo. Tendría que ya existir ya con antelación algún tipo de violencia que, dicho sea de paso, las modificaciones que se han realizado al Código Penal ha generado también una interesante modificación que nuestro código nos señalaba, que en la actualidad las lesiones ya no son solamente físicas, ya no se realiza solamente con violencia física, sino que también ya se admite desde el año 2018, se admiten lo que se llama lesiones psicológicas también, que eso es un importante también aporte, sí, claro, porque creo yo que muchas veces una violencia psicológica puede ser mucho más grave que la física. El problema principal, creo que de este tipo de violencia es cómo demostrarlo, cómo determinarlo. Lo que se protege, lo que busca proteger, digamos, el legislador en este grupo de delitos es justamente un derecho muy importante que tiene la mujer y que ha sido adquirido en la Convención Belém do Pará. Un derecho que obviamente es incorporado, ¿no? Prácticamente como un derecho también incorporado en nuestro sistema jurídico, que es el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, libre de agresiones, ¿no? Que es un derecho incorporado y que es un derecho que tiene la mujer y que no cuenta el hombre, que es algo muy interesante, porque muchas veces se habla justamente, tú señalabas, ¿no? La igualdad que tiene que tener el hombre y la mujer, pero si tú te das cuenta, en este caso la mujer tiene un derecho adicional al hombre, que es efectivamente este derecho reconocido en la Convención Belém do Pará y que de alguna manera justifica también de que se haya creado este sistema y que se busque efectivamente a través de ese sistema proteger a la mujer que históricamente se considera que ha sido pues perjudicada, sobre todo respecto al varón, ¿no? Particularmente creo que el problema tiene que estar dirigido a la víctima, porque, por ejemplo, el hecho de que el Estado pueda hacer algo, ¿no?, en favor de las víctimas, normalmente en el ámbito penal no se observa. Las autoridades van a investigar la comisión del delito, tal vez, van a tomar la declaración de la víctima, van a considerar esa declaración y van a generar un proceso, pero la pregunta es, ¿y qué ocurre con la víctima? De repente, qué atenciones se le da, ¿no? Y me parece que obviamente el presupuesto, si bien es cierto, está limitado, tendría que dársele algún tipo de, por lo menos algún tipo de ayuda, protección a la víctima, sobre todo en delitos que lamentablemente podrían generarse nuevamente. Por ejemplo, si estamos hablando de violencia ejercida dentro de un ámbito familiar, está hecha la denuncia y la víctima puede volver a la familia donde ha sido agredida por parte de su pareja o por parte de un tercero que forma parte del ámbito familiar. Entonces, aparentemente, o lo que podemos observar es que no se hace nada para poder ayudarla y darle otras posibilidades, ¿no? Otras posibilidades, otras oportunidades. Y creo que esa también es una limitación tremendamente grande que se da en este tipo de casos. Obviamente, pensamos desde un punto de vista como penalistas, pensamos desde un punto de vista penal. Vamos a procesar, vamos a verificar si se ha cometido un hecho delictivo o no, ¿cierto?, en contra de la víctima, pero normalmente no se toman medidas que de alguna manera ayuden, ¿no?, a la víctima para poder afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Grigley. Soy Hugo Mendoza y como ya saben, estamos por Grigley TV todos los martes a partir de las 7 de la noche en todas las plataformas digitales. El día de hoy hemos invitado al doctor Jorge Pérez López, abogado especialista en Derecho Penal, Procesal Penal, con quien vamos a hablar
sobre un tema que, dicho sea de paso, ha escrito, ¿no? Que es su libro Delitos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar. Es un libro que ha sido publicado por la editorial Grigley el año pasado y con quien vamos a profundizar en algunos puntos sobre esta materia que nos parece importante resaltar, teniendo en cuenta que, como todos sabemos, es un gran problema de nuestra actualidad. Es un problema que viene aquejándonos socialmente y que podría decirse, y eso lo vamos a ver el día de hoy también, que se ha tipificado, se ha convertido en un delito, digámoslo de alguna manera, especializado, porque se llama delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, para poder tener un tratamiento especial. Existen fiscalías especializadas sobre esta materia y todo lo demás. Y podríamos decir, repito, que esto se trataría, y lo pongo como un tema a conversar, como una reivindicación histórica a la desigualdad que ha tenido como trato la mujer, que también se aborda en este libro. Todo eso vamos a conversar el día de hoy con nuestro invitado, el doctor, repito, Jorge Pérez López. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muchísimas gracias, Hugo. Un placer estar contigo en tu programa. El placer es nuestro, doctor, para conversar el día de hoy sobre esta obra que tengo en mis manos, que dicho sea de paso lo he podido revisar y me parece sumamente interesante para poder debatir un poco, ¿no? Porque también trata desde una perspectiva de género, este tipo de delitos, el contexto familiar donde se cometen este tipo de delitos, porque hay un contexto, ¿no? Desde la relación de responsabilidad, de poder, de confianza, y usted nos va a explicar. Pero también me parece interesante ya desde un punto de vista del litigante, cómo se definen estas relaciones de responsabilidad, de poder y de confianza para poder decir estamos frente a un delito de esta naturaleza en esa modalidad y cuando no estamos, ¿no? Entonces me atrevo a decir que tiene un contenido que sirve también de mucho, no solamente para los litigantes, sino también para los fiscales, los jueces, para poder identificar los hechos para subsumirlos de manera adecuada. Dicho eso, le quisiera preguntar a grandes rasgos, ¿cómo es que usted se animó a abordar, a escribir este libro sobre esta materia y por qué lo hizo? Bueno, Hugo, en primer lugar, me motivó a escribir esta obra porque veía que se había creado un sistema o un subsistema dentro de la Fiscalía, ¿no? Y que luego, obviamente, también se crea en el Poder Judicial relacionado al conocimiento de este tipo de delitos. Delitos que, particularmente, como tú señalabas, buscan proteger a la mujer, ¿no? Y también a los integrantes del grupo familiar, sí, claro, con la finalidad de reivindicarla, como tú señalas, y esto generó de que también exista una gran cantidad de causas. Recuerda también que las modificaciones que se hacen en el ámbito jurídico, sobre todo en el aspecto penal relacionado, por ejemplo, a los casos de violencia familiar, que antes era de conocimiento de jueces civiles y que se transforma luego en conductas delictivas y de conocimiento también por parte de las fiscalías y por parte de los jueces. Esto, como todos sabemos, trajo consigo la creación de una gran cantidad de fiscalías y también, obviamente, la generación de una gran cantidad de causas, denuncias relacionadas justamente a este tipo de ilícitos penales. Entonces eso me motivó porque consideraba que en ese momento, cuando tomé la decisión de escribir este libro, ya había escrito algo acerca de algunos delitos, como el caso del feminicidio, por ejemplo, o algunos casos de lesiones. Entonces tomé la decisión de escribir y a profundizar un poquito más respecto a todos esos delitos que son competencia de las fiscalías especializadas justamente en violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar, para que los litigantes tengan en sus manos un libro en donde se señale o se explique todos los tipos penales que son competencia, efectivamente, valga la redundancia, de estos operadores de justicia, ¿no? Correcto. Ahora, justamente partiendo de que usted nos menciona, fue esta creación de un sistema especializado en esta materia, y claro, también debo decir, y usted compartirá esta opinión,
al crearse toda esta especialización, este sistema a nivel fiscal y todo lo demás, como menciona, creo que se dio un paso correcto en el sentido de que estos temas, como vamos a ver ahora, el contexto familiar en que se genera la violencia psicológica, la violencia económica y todo lo demás, son aspectos muy sensibles, complejos a la vez, que sí ameritaba analizarse con rigurosidad, con profundidad, con objetividad, para poder tener la capacidad de identificar estos problemas y llevarlo al ámbito penal, ¿no? Porque y ahí viene la pregunta que le quería hacer, ¿cuál cree usted que es la diferencia o cómo podemos diferenciar, mejor dicho, un problema familiar como problema y cuándo se cruza esa línea de problema y ya estamos en el ámbito delictivo, por ejemplo, en una violencia, en un problema familiar? En cualquier vertiente, no lo llamemos delito todavía, pero problema económico, psicológico, cualquier discusión. Entonces, ahí viene la sensibilidad y la complejidad que trato de explicar y cómo diferenciarlo. Esto ya lo había determinado ya la Corte Suprema, ¿no? En casaciones, sí, en el ámbito civil, ¿no? Tal como lo señalamos en el libro. El problema viene en el ámbito penal. Al inicio fue muy difícil. Exacto. Se confundía mucho cualquier conflicto con violencia familiar. Entonces, por eso también consideraba yo que era necesario entrar a este debate. ¿Cuándo una conducta podría generar violencia familiar en todos los delitos de repente que están señalados en el libro y que son materia o competencia de las fiscalías especializadas en estos delitos? ¿Y cuándo no sería así? Entonces, en el libro hemos utilizado alguna jurisprudencia efectivamente de la Sala Civil que señala que esos problemas, esas discusiones no son violencia familiar. Para que exista una violencia familiar tiene que existir ciertos requisitos. Por ejemplo, no puede ser una discusión espontánea, por ejemplo. Tendría que ya existir ya con antelación algún tipo de violencia que, dicho sea de paso, las modificaciones que se han realizado al Código Penal ha generado también una interesante modificación que nuestro código nos señalaba, que en la actualidad las lesiones ya no son solamente físicas, ya no se realiza solamente con violencia física, sino que también ya se admite desde el año 2018, se admiten lo que se llama lesiones psicológicas también, que eso es un importante también aporte, sí, claro, porque creo yo que muchas veces una violencia psicológica puede ser mucho más grave que la física. El problema principal, creo que de este tipo de violencia es cómo demostrarlo, cómo determinarlo. Creo que eso también lo señalo en el libro, porque, por ejemplo, muchas veces se utiliza, o la mayoría de casos se utiliza, si no en todos, un examen psicológico de repente que se le puede hacer a la víctima. Entonces yo en el libro justamente señalo hasta qué punto podemos nosotros confiar en una pericia psicológica, teniendo en consideración en primer lugar que la psicología no es una ciencia exacta, y en segundo lugar, digamos que es hay muchísima subjetividad en una pericia psicológica. Entonces eso es lo que yo también pongo en duda en el libro, que tanto puede ser importante, sobre todo en delitos de violencia contra las mujeres y también de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, el denominado delito de lesiones levísimas, por ejemplo, ¿no? La afectación psicológica, o mejor dicho, la evaluación psicológica, ¿hasta qué punto podría ser tomada en consideración? Porque sabemos que si vamos a un psicólogo A, nos puede dar un diagnóstico A. Si vamos a un psicólogo B, nos va a dar un diagnóstico B, porque no es una ciencia exacta, depende mucho de la subjetividad que tenga el profesional, ¿no? Entonces, me parece que también, lo señalo en el libro, que es un problema también debatir ese tipo de temas, porque muchos de estos delitos, por ejemplo, los delitos de lesiones, sobre todo lesiones psicológicas, se toman en consideración los informes psicológicos o los dictámenes psicológicos o protocolos psicológicos que se le realizan a las víctimas, ¿no? Claro, claro. Y además sería, pues, podríamos decir, su principal elemento probatorio, porque para determinar una afectación psicológica, creo que el principal apoyo va a ser una pericia psicológica. Por eso me parece que es
indispensable el contradictorio, relacionado obviamente a la posición o la postura que tome un profesional de psicología en este tipo de casos. Claro, ahora además también entiendo que, y debería ser así, la fiscalía no solamente, queda claro, debe apoyarse única y exclusivamente en la pericia, sino también ver periféricamente otros elementos, otros indicios que le permitan advertir que efectivamente ha venido existiendo una violencia sistemática, si se quiere, dependiendo del caso en concreto, psicológico contra la persona, sea varón, sea mujer o sea un dependiente, ¿no? Porque también usted trata en el libro, y me parece esto interesante y quisiera tocar el contexto familiar, ¿no? Que es un tema bastante interesante cómo se ha definido, ¿no? Desde la relación de responsabilidad, la relación de confianza y la relación de poder, y que usted lo define muy bien. ¿En qué casos estamos en un contexto de relación de responsabilidad para poder aparecer o darse el delito de violencia contra la mujer o cualquier integrante del grupo familiar? En primer lugar, tenemos que considerar la importancia que tiene la familia, ¿no? Dentro de la sociedad y desde un punto de vista jurídico, ¿no? Es la célula básica de la sociedad. Si las familias, todas las familias estuvieran bien constituidas y todas funcionaran como un control social, que es desde un punto de vista del derecho penal, cómo se considera la familia, un control social informal, creo que habría menos delincuencia, menos problemas en la sociedad. Entonces, partimos por esa idea. Y si bien es cierto, estos delitos no buscan proteger la familia propiamente, hay otros delitos que buscan proteger la familia, sí tienen una relación bastante estrecha con esta relación que se puede dar dentro del ámbito familiar. Y como tú hablas de una relación de responsabilidad, la relación de responsabilidad evidentemente también existe dentro de un ámbito familiar. Y consiste obviamente en la responsabilidad que puede tener, por ejemplo, los padres respecto a los hijos, de, por ejemplo, darles educación, darles alimentación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero también existe una responsabilidad de cada uno de los integrantes de la familia con relación a los demás. Por ejemplo, en el caso de un matrimonio o una relación convivencial, existe una obligación de ser, por ejemplo, fiel al otro. Existe una importante obligación, respetar al otro, ¿cierto? Cuando existen, por ejemplo, situaciones en donde el varón asume una postura de superioridad, ahí podríamos estar, como bien lo ha indicado la Corte Suprema en diferentes resoluciones, podríamos estar ante cualquiera de los delitos que estamos señalando. Claro, ahora, como usted también señala en el libro, esta relación de responsabilidad también se vincula o se relaciona mucho con la relación de poder, ¿no? Responsabilidad que podríamos decir tiene intrínsecamente vinculado como contenido el poder que se ejerce sobre la persona de quien depende, o viceversa, porque también los hijos están obligados con los padres y hasta en los hermanos, como usted menciona. Pero también esto me parece, y lo que quiero resaltar aquí, esto me parece interesante, cómo usted define, por ejemplo, la relación de responsabilidad y los demás que vamos a ver, es que si bien define en qué contexto se da esta relación de responsabilidad y por tanto hay esta obligación y es el contexto donde también se puede incurrir en este delito de violencia, también señala que esto sirve para pensar a la inversa cuando no se dan estas relaciones de responsabilidad, por ejemplo, cuando ya no se tiene ninguna relación después de años, por ejemplo, cuando se ha perdido la patria potestad. Entonces ya hay una responsabilidad propiamente dicha, y por tanto alegar un delito de violencia en su modalidad de una relación de responsabilidad no se podría configurar, ¿no? Sí, efectivamente. Para eso hay otros delitos que están configurados en el Código Penal, dentro de los delitos contra la familia, por ejemplo. Si hay una afectación a la patria potestad, ¿no? En el caso de la filiación ya existen, pero no en este contexto en particular. Correcto. Lo que se protege, lo que busca proteger, digamos, el legislador en este grupo de delitos es justamente un derecho muy importante que tiene la mujer y que ha sido adquirido en la Convención Belén do Pará. Un derecho que obviamente es incorporado, ¿no? Prácticamente como un derecho también incorporado en nuestro sistema jurídico, que es el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, libre de agresiones, ¿no? Que es un derecho incorporado y que es un derecho que tiene la mujer y que no cuenta el hombre, que es algo muy interesante porque muchas veces se habla justamente, tú señalabas, ¿no? La igualdad que tiene que tener el hombre y la mujer, pero si tú te das cuenta, en este caso la mujer tiene un derecho adicional al hombre, que es efectivamente este derecho reconocido en la Convención Belén do Pará.
y que de alguna manera justifica también de que se haya creado este sistema y que se busque efectivamente a través de este sistema proteger a la mujer que históricamente se considera que ha sido pues perjudicada, sobre todo respecto al varón, ¿no? Correcto. Ahora, otro tema o otro contexto, otra modalidad es la relación de confianza. ¿En qué contexto se da esta relación de confianza? Que es, valga la redundancia, el contexto donde se generan estos delitos de violencia. Claro, la confianza es muy importante dentro del derecho penal, incluso hay dentro de imputación objetiva se habla de este principio de confianza, ¿no? Que cuando una persona realiza un acto conforme a la ley, pues confía en que los demás también lo hacen. Dentro del ámbito familiar también existe este tipo de relación. Siempre se tiene que dar dentro del ámbito de confianza. Por ejemplo, dentro del ámbito de pareja, pues se tiene que confiar en que el otro no lo va a agredir, no lo va a lesionar o lo va a matar, por ejemplo, ¿no? Claro que este tema está más dirigido, obviamente, tomando en consideración a la mujer como víctima, ¿no? Como la mujer como víctima. Como te dije anteriormente, al inicio, cuando recién estos tipos penales entran en vigencia en nuestro sistema penal, varios de los tipos penales, porque hay tipos penales que siempre han estado, ¿no? Como por ejemplo los delitos sexuales. Correcto. Hay que tomar en consideración, por ejemplo, delitos que son relativamente nuevos, por ejemplo, el feminicidio. Por ejemplo, el delito de lesiones levísimas, que el artículo 122b está incorporado en el artículo 122b del Código Penal, por ejemplo, ¿no? Que hablan particularmente o señalan algunas características especiales. Por ejemplo, el feminicidio. Cuando recién se incorpora al Código Penal como un delito autónomo el feminicidio, toda muerte realizada por un hombre o una mujer era considerado feminicidio. Y esto generaba muchísimos cuestionamientos. La Fiscalía pues no consideraba algunos aspectos que el tipo penal señalaba. El tipo penal dice o describe que el que mata a una mujer por su condición de tal, ¿no? Bajo 4 contextos específicamente señalados en el Código. Pero la Fiscalía decía, bueno, basta que un hombre mate a una mujer y con eso es suficiente, feminicidio, ¿no? Por eso esto ha generado, ya en el transcurrir del tiempo, la necesidad de que haya criterios para poder establecer cuándo estamos en un feminicidio, o podría ser claramente un parricidio, o podría ser también un homicidio sin ningún tipo de problema. Correcto. Y bueno, se ha establecido los estereotipos de género, que es lo que tú también habías señalado. La Corte Suprema ha establecido que una persona que mata haciendo uso de algún estereotipo de género, una mujer, pues ahí recién podríamos hablar de la configuración de un delito de feminicidio. Y esto también repercute también en los delitos, como digo, también de lesiones, ¿no? Dentro de los delitos de lesiones, en algunos delitos de lesiones también. Claro, y creo que ahí abona mucho este tema de la relación de confianza, porque como lo define en el libro, esto se crea, se construye, este lazo, este vínculo con el tiempo, con la convivencia, con el día a día. Por tanto, también desarrollado el análisis a la inversa, como dice, cuando no hay esto, o esto ya por el pasar de los años se ha perdido, cuando una pareja, por ejemplo, se han divorciado, se han separado, y puede existir probablemente hijos en común, pero hay muchos años donde ya ese vínculo se ha roto, entonces ya va a ser mucho más complejo definir que efectivamente estamos ante una relación de confianza y por tanto automáticamente un delito de violencia o feminicidio, como usted dice, ¿no? Si no, podríamos llamarlo cualquier otro delito como nos acaba de decir, o hasta homicidio. Entonces esa relación de confianza creo que abona ese vínculo especial para poder determinar en qué caso realmente estamos ante una violencia o feminicidio, o ante cualquier otro tipo de delito, pero no de esta categoría. Como bien señala, incluso cuando ya se dan los estereotipos y por la sola condición de mujer, pues ya queda claro. Ahora, otro tema que también se trata en el libro son las deficiencias. Como vemos, es un tema, podríamos decir, nuevo, que es complejo, como iniciábamos el programa, con tópicos y temas sensibles, muy difíciles de definir. Entonces queda claro que hay deficiencias, ¿no? Y usted define desde la capacitación, revictimización, la falta de recursos, los estereotipos. ¿Cómo puede definir cada uno de ellos? Por ejemplo, la capacitación. En su libro, ¿cómo lo ha definido esta capacitación como deficiencia para abordar este tipo de delitos? Sí, es muy importante. Por ejemplo, tú señalabas algo que era, creo que, interesantísimo.
la gran cantidad de prejuicios que puede generar este grupo de delitos. Esos prejuicios, si es que una persona que toma conocimiento de repente de ellos no está debidamente capacitada, podría generar incluso que tome decisiones que puedan ser tremendamente injustas. En un grupo de delitos que genera muchísimo emocionalmente, porque este tipo de delitos, sí, que duda cabe, ¿no? Estábamos hablando antes de la entrevista de que tal vez el delito, uno de los delitos que tiene más reproche en la sociedad son los delitos sexuales, que están incorporados también de este grupo de delitos. Pues qué duda cabe que estos delitos sexuales son mal vistos por la sociedad y también, obviamente, también por las autoridades que forman parte de la sociedad. Claro, o sea, hay un prejuicio enorme. Es un prejuicio enorme. Entonces es importante, por ejemplo, conocer muchos de los aspectos señalados en los tipos penales, por ejemplo, para poder establecer si se cumplen o no, ¿no? Y no generar de repente algún tipo de respuesta abusiva que puede generar sanciones penales injustas, como señalabas perfectamente, hemos estado conversando respecto a ello, lo que ocurría en el delito de feminicidio al inicio. No se consideraba, por ejemplo, esos estereotipos de género como un elemento importante del tipo penal, pese a que establecía el tipo penal, el que mata a una mujer por su condición de tal, lo señalaba, pero digamos por desconocimiento en qué consistía o cómo podría interpretar esa frase por su condición de tal, pues se consideraba que cualquier muerte generada por un hombre o una mujer, sin necesidad de que exista un estereotipo de género, se convierta en ello. Eso también tiene muchísima repercusión en los delitos sexuales. Correcto. En los delitos sexuales pasa también muchísimo esto, ¿no? Por eso hay que tener mucho en cuenta ello. Yo particularmente digo que en los delitos sexuales hay que proteger muchísimo a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de violaciones de menores y también en el caso de violación en general. Pero, ojo, no solamente hay que proteger a nuestros hijos de ser víctimas, también tenemos que proteger a nuestros hijos de ser víctimas del sistema también. Correcto. Yo tengo 2 hijos varones, por ejemplo, y un hijo de 18 años. Yo constantemente les digo lo que se puede exponer si está con una chica y la chica dice que no y continúa efectivamente su accionar. Entonces, eso también tenemos que tomar en consideración. Correcto. Entonces, ahí viene el tema que usted señala, ¿no? Como deficiencia, la falta de capacitación de policía, de la fiscalía, y que pueda llevar investigaciones también, si bien como señala, arbitrarias y abusivas, también investigaciones deficientes en el recojo de la prueba y que tiene que ver un poco con el estereotipo, ¿no? A veces no se toma en serio la violencia o no se conoce muy bien y piensan que es cualquier discusión y lo dejan, no regresen a mí y ya, oye, es violencia. Entonces esta falta de capacitación puede generar estos problemas y tener resultados fatales mayores. Otro es la revictimización que toca. ¿Cómo se da la revictimización como en este tipo de delitos de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar? Bueno, el proceso penal ya genera una revictimización, lamentablemente, ¿no? Para una persona que ha sido víctima. Esta persona, al formar parte del sistema penal, de alguna manera ya se encuentra revictimizada, ¿cierto? Por ejemplo, al haber, por ejemplo, acudido a en el caso de delito, este tipo de delitos que normalmente se utiliza en muchos de estos, a una cámara GESEL, por ejemplo. Sabemos nosotros que la víctima en cámara GESEL muchas veces tiene que señalar cómo es que aconteció, cómo es que ocurrió el delito, ¿cierto? ¿No? Por eso se utiliza efectivamente esta cámara GESEL como una prueba anticipada, ¿no? Ya sabemos que así se considera, para evitar efectivamente nuevamente citar a la víctima y que vuelva a recordar de repente escenas que han sido traumáticas, correcto, que implican obviamente la violencia ejercida en contra de ellas, en diferentes contextos y en diferentes delitos, ¿no? Por ejemplo, evidentemente el sistema penal puede revictimizar sin ningún tipo de inconveniente. Esto me hace recordar una película que hace unos años, bastantes años vi, que se llamaba Cabo de Miedo. En esta película hay un abogado que defiende a un violador de menores, de jovencitas. Este es un abogado de oficio que puede, con algunas pruebas que tiene, puede absolverlo, puede buscar la solución y puede lograr la absolución. Pero él dice, si yo lo suelto,
él va a salir a la calle y va a seguir violando. Claro. Entonces decide no incorporar esa prueba y lo perjudica. Lo condenan 15 años. Él 15 años dentro de prisión comienza a estudiar y se da cuenta que el abogado lo ha perjudicado. Entonces quiere salir de prisión para vengarse del abogado. ¿Ok? Y mira, justamente el abogado tiene ya una esposa y tiene una hija que tiene más o menos 14, 15 años, adolescente. ¿Ok? Bueno, el abogado tenía un amante y él al amante la agrede terriblemente de manera sexual y de manera violenta la lesiona, ¿no? Como lo acosaba el abogado dice, hay una víctima y es mi oportunidad de meterlo a preso. Va a ver a la víctima y se da con la sorpresa que es su amante. Uh-huh. Y él le dice a ella, su amante era una practicante en el estudio donde él trabajaba. Uh-huh. Y le dice, pues denúncialo. Y lo que ella le responde es, no, porque yo ya sé cómo es el sistema. Me van a preguntar por qué hacía yo en la noche en determinado bar. ¿Por qué me fui con él a la habitación? Y me van a cuestionar cómo estaba vestida, tal vez. Uh-huh. Eso es bastante también lamentable que ocurra dentro de los procesos, de este tipo de procesos, pero ocurre. Muchas veces ¿no? El cuestionamiento a la víctima, se realiza cuestionamientos a la víctima, ¿no? Así es, eso es el estereotipo, ¿no? Uh-huh. Y acá también, a que menciona una prenda de vestir, acá también se decidió en base a eso, creo, en ICA, ¿no? Entonces fue bastante, por decirlo menos, bastante sugerente esta solución, si se puede llamar así, porque no tenía nada de científica, nada de argumentación jurídica, y creo que había más bien mucho sesgo en esa decisión. Pero bueno, es a lo que está expuesto este tipo de delitos, a lo que está expuesto en este caso, pues como principal la actora, la mujer, porque no es quien históricamente se le trata de reivindicar, pero lamentablemente se tiene estas deficiencias. Otra deficiencia también que usted menciona es la falta de recursos, ¿no? De refugios, de ayuda legal, que terminan todavía poniendo mucha brecha por recorrer para poder equilibrar un poco y poder tratar de la manera más óptima este tipo de delitos. Sí, lamentablemente, ¿no? Bueno, el presupuesto es un problema de diferentes ámbitos, ¿no? No solamente el ámbito judicial. Sabemos que hay un problema grande, ¿no? Pero particularmente creo que el problema tiene que estar dirigido a la víctima, porque, por ejemplo, el hecho de que el Estado pueda hacer algo, ¿no?, en favor de las víctimas, normalmente en el ámbito penal no se observa. Las autoridades van a investigar la comisión del delito, tal vez, van a tomar la declaración de la víctima, van a considerar esa declaración y van a generar un proceso. Pero la pregunta es, ¿y qué ocurre con la víctima? De repente, ¿qué atenciones se le da? ¿No? Y me parece que obviamente el presupuesto, si bien es cierto, está limitado, tendría que dársele algún tipo de, por lo menos algún tipo de ayuda, protección a la víctima, sobre todo en delitos que lamentablemente podrían generarse nuevamente. Por ejemplo, si estamos hablando de violencia ejercida dentro de un ámbito familiar, uh-huh. Está hecha la denuncia y la víctima puede volver a la familia donde ha sido agredida uh-huh. por parte de su pareja o por parte de un tercero que forma parte del uh-huh. ámbito familiar. Uh-huh. Entonces, aparentemente, o lo que podemos observar es que no se hace nada para poder ayudarla y darle otras uh-huh. posibilidades, ¿no? Otras posibilidades, otras oportunidades. Uh-huh. Y creo que esa también es una limitación tremendamente grande que se da en este tipo de casos. Obviamente, pensamos desde un punto de vista como penalistas, pensamos desde un punto de vista penal. Vamos a procesar, vamos a verificar si se ha cometido un hecho delictivo o no, ¿cierto?, en contra de la víctima, pero normalmente no se toman medidas que de alguna manera ayuden, ¿no?, a la víctima para uh-huh. poder afrontar ese tipo de situaciones. Correcto. Y bueno, para ir finalizando, si bien es cierto, como dije, el tratar este delito fue de alguna manera pensado en reivindicar históricamente al trato desigual y discriminatorio contra la mujer, no quiere decir que también la violencia se da en contra de los hombres, ¿no? Y que también ahí existe otro problema, podríamos decirlo así, de estereotipo,
porque cuando uno, primero desde que el mismo hombre tiene que decidir denunciar y hay una vergüenza, que es lo común que escuchamos. Segundo, que cuando va a denunciar, justamente la vergüenza radica en que no le van a creer o que no van a decir ¿y cómo te has dejado violentar? O sea, hay una cuota bien grande de machismo también. Entonces, ese tema de tratar de visibilizar también esta violencia contra los hombres, ¿cómo podríamos superar? Sí, bueno, hay un tema de, obviamente, un estereotipo de género bastante grande, mucho machismo. La sociedad peruana es bastante machista. Yo creo que hemos dado bastantes pasos, pasos importantes, pero creo que todavía existe muchísimo machismo. Un hombre, son pocos los hombres que se atreven a denunciar algún tipo de agresión sufrida por una pareja, por ejemplo, si es mujer sobre todo, ¿no? Y también de parte de las autoridades tomar en serio estas denuncias también se les hace bastante difícil. Justamente por ello, por los estereotipos de género que existen y el machismo de la sociedad. Ahora, hay cosas que es importante también indicar, ¿no? Se han establecido no solamente, por lo menos en los delitos, que en muchos de esos delitos se habla de integrantes del grupo familiar como víctimas, que podrían ser hombres sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Y me parece también que es muy importante establecer ello. Los hombres también podrían ser víctimas sin ningún tipo de problema. Ahora, claro, hay delitos muy particulares que ya la Corte Suprema se ha pronunciado, por ejemplo, en el caso del feminicidio, por ejemplo, que solamente podría ser cometido por un hombre biológico, que ha generado también bastante discusión. Un hombre biológico es una persona que haya nacido con órganos sexuales masculinos. Si más tarde se ha querido cambiar de sexo, ha tenido otra percepción de su sexo, no le interesa. La Corte Suprema ha establecido que un hombre biológico solamente puede ser sujeto activo del delito de feminicidio, pese a que se utilice el término neutro el que, ¿no? Que supone que es para los delitos comunes. Pero la Corte Suprema ha dicho no, el hombre es solamente biológico y la víctima solamente puede ser la mujer biológica. Esto ha generado también una discusión tremenda, ¿no? Agudiza la discusión. Tremendamente. Pero hay delitos, sí, que obviamente en los delitos sexuales también el hombre puede ser víctima, como ocurre muchísimo. Totalmente. En los delitos de lesiones también el hombre puede ser víctima sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Correcto. Bueno, creo que el tiempo siempre es corto para poder desentrañar todas las complejidades de este delito, pero creo que hemos abordado los tópicos más importantes y espero a los que nos han podido ver les hayan ayudado a entender un poco más de este delito y le pediría una reflexión final para terminar el programa. Claro que, bueno, de mi punto de vista creo que están cambiando las cosas bastante, pero todavía falta muchísimo por cambiar. Todavía estamos en una sociedad machista. Vemos, por ejemplo, que hace unos años atrás no se podía aceptar que existiera violación dentro de un matrimonio, por ejemplo. Claro. Ahora sí. Y fíjense, si nos revisamos el delito de aborto ético, es increíble, por ejemplo, eso nos demuestra, ¿no? Cuánto machismo tenían o tiene nuestro sistema jurídico también y nuestras normas. En el delito de aborto ético, o también llamado sentimental, estamos hablando de un aborto sentimental o ético cuando la mujer aborta, pero habiendo sido víctima de una violación sexual o de una inseminación artificial no consentida fuera del matrimonio. Así lo establece. Es increíble, ¿no? Que en pleno siglo XXI se establezca ello. Si es que fuera dentro del matrimonio, ella cometería autoaborto y no aborto ético o genésico. Eso demuestra de alguna manera cuál era la percepción de la sociedad hace décadas atrás, ¿no? Hace unos años atrás solamente, ¿no? Y creo yo que la idea es, y creo que también eso también busca también el libro de alguna manera, no solamente explicar cada uno de los tipos penales, las características, haciendo referencia a alguna jurisprudencia también utilizada, sino que también busca de alguna manera generar también un cambio de percepción. Correcto. ¿No? Gracias, doctor, por estar en nuestro programa. Ha sido muy interesante la conversación el día de hoy. Bueno, amigos, termino el programa recomendando la adquisición del libro que hemos conversado el día de hoy, del doctor Jorge Pérez López, Delitos de Violencia contra la Mujer e Integrante del Grupo Familiar, en la editorial Grigley, para que puedan profundizar un poco más de los puntos que hemos tratado el día de hoy,
así como los delitos ya de manera específica, como bien hemos mencionado, feminicidio, abuso sexual, tocamientos indebidos, etcétera, que se pueden dar en este contexto familiar. Así que ya saben, los que están interesados lo pueden adquirir. Nos vemos hasta el próximo programa.